No podía creerlo cuando la vi de nuevo. Parada en la plaza de la pescadería. Con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Clara. Eres tú. He vuelto para arreglar lo que rompimos. Dijo Julia. Su voz temblando como las olas del Mediterráneo que nos rodeaban. Mi corazón se detuvo. Y en ese instante, todos los secretos enterrados en Castellón de la Plana resurgieron como fantasmas del pasado. Era una tarde de verano en Castellón. El sol abrasador filtrándose a través de las palmeras de la Plaza Mayor. Yo, Clara, había construido una vida aquí después de todo, un pequeño café en el casco antiguo. Amigos que no preguntaban por mi historia. Y una soledad que se había convertido en mi refugio. Pero Julia. Julia era el huracán que lo cambiaba todo. Habíamos sido compañeras en el equipo de fútbol femenino local. Las valencianas invencibles. Como nos llamaban en los torneos regionales. Ella era la capitana. Yo la delantera estrella. Nuestro amor nació en los vestuarios. En las noches de celebración tras las victorias. En los paseos por la playa de El Grao. Pero eso fue hace 10 años. Antes de la traición que nos separó. Recuerdo el día en que todo empezó a desmoronarse. Era 2015. El año de la final contra el equipo de Valencia. Julia y yo éramos inseparables. Pero en secreto. En una sociedad como la nuestra. En una ciudad conservadora como Castellón. Donde las tradiciones católicas aún pesaban. Un amor entre dos mujeres era un escándalo susurrado. Nuestros besos eran robados en las sombras de las naranjeras. Nuestras promesas susurradas bajo las estrellas. Pero Julia tenía un novio. Un compromiso familiar que su padre. Un empresario influyente. Había arreglado. Es solo una fachada. Clara. Te quiero a ti. Me decía. Y yo la creía porque necesitaba creerlo. Aquella noche después de la final. Ganamos por un gol mío. La euforia nos llevó a una fiesta en una masía en las afueras. Julia bebió demasiado. Y en un momento de debilidad. La vi besando a su novio en el jardín. No era un beso forzado, era apasionado. Como los que me daba a mí. Me quedé paralizada. El mundo girando a mi alrededor. Corrí hacia la playa. Las lágrimas mezclándose con la sal del mar. Al día siguiente. Julia me buscó. Jurando que era un error. Que el alcohol la había confundido. Pero el daño estaba hecho. Me sentí traicionada. Usada como un secreto sucio mientras ella mantenía su vida normal. Decidí alejarme. Renuncié al equipo. Me mudé a Valencia por un tiempo. Estudié hostelería y volví a Castellón solo cuando sentí que podía enfrentar los recuerdos. Construí mi café. El rincón de las olas. Un lugar donde las mujeres como yo podían ser libres sin juicios. Pero nunca olvidé a Julia. Cada vez que veía a una pareja paseando por el paseo marítimo. Pensaba en lo que pudimos ser. Y ahora. Aquí estaba ella. De regreso de Madrid. Donde había construido una carrera como entrenadora. Clara. He cambiado. Dejé todo por ti. Dijo. Sus ojos verdes clavados en los míos. Mi pulso se aceleró. ¿Cambiar? Después de lo que hizo. La invité a mi café. No porque quisiera. Sino porque necesitaba respuestas.
Sentadas en la terraza. Con el aroma de café y naranjas flotando. Julia comenzó a hablar. Mi padre me obligó a casarme con él. Fue un error. Pero lo hice por la familia. Ahora estoy divorciada. Libre. Quiero reescribir nuestra historia. Sus palabras me golpearon como una ola. ¿Divorciada? ¿Libre? Pero en su voz había algo más. Un secreto que no decía. La miré. Recordando cómo su tacto me hacía sentir viva. Julia. ¿Por qué ahora? ¿Después de 10 años de silencio? Pregunté. Mi voz quebrada. Ella tomó mi mano. Y por un momento. El tiempo se detuvo. Pero en el fondo. Sabía que esto traería más dolor. Castellón no había cambiado tanto, los rumores corrían como el viento de levante. Esa noche. Sola en mi apartamento sobre el café. No pude dormir. Pensé en mi madre. Quien nunca aceptó mi orientación. Muriendo sin reconciliarnos. Pensé en las amigas que perdí por defender mi identidad. Julia representaba todo lo que amaba y odiaba. Al día siguiente. La encontré esperándome en la puerta. Vamos a la playa. Como antes. Sugirió. Accedí. Tal vez por nostalgia. Caminamos por la arena de El Grao. El mar rugiendo como mis emociones. Julia confesó más, durante el matrimonio. Pensé en ti cada día. Escribí cartas que nunca envié. Saqué una de mi bolsillo, la había encontrado en mi buzón anónimo hace años. ¿Esta es tuya? Pregunté. Mi voz temblando. Ella asintió. Lágrimas en los ojos. Nos abrazamos. Pero en ese abrazo sentí la brecha. ¿Podía confiar en ella? Los días siguientes fueron un torbellino. Julia se instaló en un hotel cercano. Visitándome diariamente. Compartimos comidas en el mercado central. Paseos por el parque Ribalta. La ciudad parecía revivir con nosotras. Pero los conflictos surgieron. Mis amigos. Al enterarse. Me advirtieron, Julia siempre fue egoísta. ¿Y si solo te usa de nuevo? Dudé. Pero el amor era más fuerte. Una noche. En una cena romántica en mi casa. Julia me besó. Fue como volver al pasado. Pero mejor. Te amo. Clara. Casémonos. Dijo. Mi corazón explotó de alegría y miedo. ¿Matrimonio? En España era legal. Pero en Castellón. Con su familia conservadora. Sería un escándalo. Acepté tentativamente. Pero un secreto mío surgió, había estado con otra mujer. Ana. Brevemente. Para olvidar a Julia. No se lo dije aún. La tensión creció cuando el padre de Julia se enteró de su regreso. La llamó. Furioso. Vuelve a Madrid o te desheredo. Amenazó. Julia lloró en mis brazos. No lo haré. Elegí mi vida. Pero vi la duda en sus ojos. ¿Elegiría el dinero o el amor? El conflicto se intensificó cuando Ana apareció. Ana. Mi ex. Una artista local que pintaba murales en las calles de Castellón.
Nos habíamos conocido en una feria de arte en la Plaza de las Aulas. 2 años atrás. Fue un romance corto, pero intenso. Una forma de sanar mi corazón roto. Ana era abierta, orgullosa de su identidad, y me ayudó a aceptar la mía. Pero terminamos porque yo aún amaba a Julia en secreto. Ana entró en mi café una mañana, con su cabello corto teñido de azul y una sonrisa desafiante. Clara, oí que tu ex ha vuelto. ¿Es verdad? Preguntó en voz alta, atrayendo miradas. Julia estaba allí, sirviendo cafés como si ya formara parte de mi vida. La tensión era palpable. Ana. No es el momento. Respondí. Pero ella insistió, ella te rompió. Clara. ¿Vas a dejar que lo haga de nuevo? Julia se acercó. Su rostro enrojecido. No te conozco. Pero Clara es mía ahora. Ana rió amargamente. ¿Tuya? ¿Cómo cuando la traicionaste con tu marido? El café se silenció. Clientes murmuraban. Me sentí expuesta. Como si mi vida fuera un drama en el teatro principal. Saqué a Ana fuera, pidiéndole que se fuera. Lo siento. Clara. Pero mereces mejor, dijo antes de marchar. Julia y yo discutimos esa noche. No me dijiste de ella. Gritó. Celosa. Fue después de ti. Julia. Tú estabas casada. Las palabras volaron como puñales. Ella admitió su error. Pero yo revelé mi secreto. Ana me ayudó cuando me dejaste sola. Lloramos. Nos abrazamos. Pero la semilla de la duda creció. ¿Era nuestro amor real o solo nostalgia? Castellón se convirtió en el escenario de nuestra tormenta. Paseábamos por la Basílica del Lledó, buscando paz. Pero los recuerdos nos perseguían. Julia me contó su matrimonio, fue un infierno. Él era controlador. Como mi padre. Pensé en suicidarme una vez. Sus palabras me helaron. La abracé, sintiendo su dolor. ¿Por qué no me buscaste? Pregunté. Tenía miedo de arrastrarte. Pero el padre de Julia no se rindió. Envió a su hermano, un abogado, a convencernos. En una reunión en un restaurante del puerto. Él dijo, Julia. Vuelve. Clara. Esto no es para ti. Nuestra familia tiene reputación. Me sentí humillada. Su reputación es hipócrita. Respondí. Julia lo defendió al principio. Luego me apoyó, déjanos en paz. Salimos. Pero la brecha familiar la atormentaba. Decidimos huir temporalmente a las montañas de Espadán. Un fin de semana en una casa rural. Allí, en la naturaleza, reconectamos. Caminatas por senderos. Picnics con vino local. Clara. Quiero una vida contigo aquí. En Castellón. Dijo Julia bajo las estrellas. La creí. Pero un mensaje en su teléfono cambió todo. Era de su exmarido, vuelve. Te necesito. Nuestro hijo pregunta por ti. ¿Hijo? Julia palideció. No te lo dije.
Tuve un hijo. Pero lo perdí en un aborto espontáneo. Fue traumático. Lloró, explicando que el estrés del matrimonio falso causó la pérdida. Me sentí traicionada de nuevo. ¿Más secretos? Grité. Discutimos hasta el amanecer. Tenía vergüenza. Clara. No quería que me vieras débil. Regresamos a Castellón con el corazón pesado. Yo dudaba, ¿podía construir sobre mentiras? Julia juró no más secretos. Pero la ciudad bullía de rumores. En el mercado. Oí susurros, la hija del empresario con una mujer. Escándalo. Mis clientes bajaron, algunos conservadores boicoteaban. Una noche. Julia recibió una llamada de su madre. Enferma. Ven a casa. Hija. Julia vaciló. Iré. Pero volveré. La acompañé a la mansión familiar en las afueras. Su padre nos esperó. Furioso. Esto es una fase. Cásate de nuevo con un hombre decente. Julia explotó. Amo a Clara. ¿No ves mi dolor? Su madre. Desde la cama. Susurró, déjala ser feliz. Pero el padre reveló un secreto devastador, Julia. Tu matrimonio no fue forzado. Lo elegiste por el dinero. Julia negó. Pero vi la duda. ¿Es verdad? Pregunté. Ella admitió parcialmente, al principio sí. Pero luego te amé. Me sentí destrozada. Corrí fuera. Lágrimas cayendo. Sola en mi café. Reflexioné. Julia me había mentido sobre la fachada. Era todo una ilusión. Ana reapareció. Ofreciendo consuelo. Déjala ir. Clara. Pero mi corazón la quería. Julia volvió al día siguiente. Arrepentida. Sí. Al inicio fue por conveniencia. Pero te amé de verdad. El aborto me cambió. Lloramos juntas. Decidí perdonarla. Pero con condiciones, terapia. Honestidad. Nuestra relación se fortaleció lentamente. Participamos en el Orgullo de Valencia. Mano a mano. Desafiando prejuicios. En Castellón. Organizamos eventos en mi café para la comunidad LGBT. Pero el padre de Julia cortó lazos. Desheredándola. Julia sufrió. Pero eligió el amor. Un día. En la playa. Julia me propuso de nuevo. Casémonos en la ermita de la Magdalena. Acepté. Lágrimas de alegría. Planeamos la boda. Invitando amigos progresistas. Pero el alto trazo vino cuando el exmarido apareció. En el café. Borracho. Gritó, Julia. Nuestro hijo no murió. Lo di en adopción sin decírtelo. Julia colapsó. El secreto final, el niño vivía. El impacto fue como un terremoto en nuestra vida. Julia. Pálida como la arena blanca de la playa. Se aferró a la mesa del café. ¿Qué dices? ¿Mi hijo vive? Preguntó. Su voz un susurro roto. El exmarido. Con ojos inyectados en sangre. Río cruelmente, sí. Lo hice para liberarte.
Ahora está con una familia en Barcelona. Los clientes huyeron. ¿Y yo? Clara. Me interpuse, vete de aquí antes de que llame a la policía. Él se fue, dejando destrucción a su paso. Julia se derrumbó en mis brazos, sollozando. Clara. Tenía un hijo y no lo sabía. ¿Cómo pudo? Pasamos la noche en vela. Ella reviviendo el aborto que creyó real. Los médicos me dijeron que lo perdí. Pero él lo manipuló todo. La rabia me consumió. ¿Cómo un hombre podía robar un hijo? Decidimos investigar. Contratamos un abogado en Castellón. Un aliado de la comunidad LGBT. Los días siguientes fueron un infierno. Julia apenas comía. Obsesionada con encontrar al niño. Llamadas a agencias de adopción. Visitas a Barcelona. Yo la apoyaba. Pero el estrés nos distanciaba. ¿Y si no quiere conocerme? Se preguntaba Julia. Eres su madre. Respondía. Pero dudaba internamente. ¿Nuestra boda? Pospuesta. En Barcelona. Encontramos pistas. El niño. Ahora de 8 años. Se llamaba Mateo. Adoptado por una pareja amorosa. El abogado nos advirtió, reclamarlo será una batalla legal y emocional. Julia vaciló. No quiero perturbar su vida. Pero necesito verlo. Yo la entendí, la maternidad era un lazo profundo. Regresamos a Castellón con el corazón dividido. Julia se reunió con su padre. Confrontándolo. ¿Sabías lo del niño? Acusó. Él negó. Pero su madre confesó, tu ex lo hizo con mi ayuda. Pensé que era lo mejor para ti. Julia explotó en lágrimas, me robaron mi hijo. La familia se fracturó más. En medio del caos. Nuestra relación se probó. Discutimos, Clara. Quizás no soy apta para el amor. Traigo solo dolor. No. Lucharemos juntas. Insistí. Pero secretamente. Temía perderla por esto. Decidimos contactar a los padres adoptivos. En una reunión en un café neutral en Valencia. Conocimos a una pareja gay. Ironía del destino. Mateo es feliz. Pero siempre supimos de su madre biológica. Dijeron. Julia vio fotos, un niño con sus ojos verdes. Lloró de alegría y dolor. ¿Puedo visitarlo? Preguntó. Acordaron visitas graduales. Esto trajo esperanza. Pero también conflicto. Julia pasaba tiempo en Barcelona. Alejándose. Yo me sentía sola en Castellón. Manejando el café. Ana reapareció, Clara. Ella te está dejando atrás. Resistí. Pero la duda creció. Una noche. Julia volvió tarde. Mateo me llamó mamá Julia. Es abrumador. La abracé. Pero sentí su distancia. ¿Aún me amas? Pregunté. Sí. Pero el niño cambia todo. Entendí, la maternidad la reclamaba. El clímax llegó en la fiesta de la Magdalena. La romería anual en Castellón. Miles peregrinando a la ermita. Julia y yo fuimos. Buscando claridad.
En la cima. Con vistas al mar. Ella dijo, Clara. No puedo casarme ahora. Necesito enfocarme en Mateo. Mi mundo se derrumbó. ¿Me dejas? Grité. Lágrimas cayendo. No es eso. Es posponer. Pero sonaba a adiós. Bajamos en silencio. La multitud celebrando alrededor. En casa. Discutimos ferozmente. Siempre eliges lo fácil, familia. Hijo. Sociedad. Acusé. No es fácil. Perdí años por miedo. Replicó. Nos separamos esa noche. Ella al hotel. Sola. Reflexioné sobre nuestra historia. Amor prohibido. Traiciones. Secretos. ¿Valía la pena? Amigos me aconsejaron, Clara. Mereces estabilidad. Pero el amor no era estable, era un mar tormentoso. Julia volvió al día siguiente con Mateo. El niño. Tímido. Me miró, hola. ¿Eres la amiga de mamá Julia? Mi corazón se derritió. Jugamos en la playa. Construyendo castillos de arena. Vi a Julia radiante como madre. Clara. Intégrate en esto. Sugirió. Acepté tentativamente. Visitamos Barcelona juntos. Los padres adoptivos nos acogieron. Mateo nos unió. Pero trajo celos míos, Julia. ¿Dónde encajo yo? En una cena familiar. El padre de Julia apareció. Arrepentido. Perdóname. Hija. Quiero conocer a mi nieto. Julia dudó. Pero perdonó parcialmente. Por Mateo. Dijo. Nuestra relación evolucionó. No éramos solo amantes, éramos una familia extendida. Planeamos mudarnos a medio camino entre Castellón y Barcelona. El café lo manejaría una socia. Pero un secreto final surgió, Julia había considerado volver con su ex por el niño. Lo admitió en una confesión llorosa. Pensé en ello. Pero elegí nosotras. Me dolió. Pero la perdoné. El amor requería perdón. Con el tiempo. Las heridas sanaron. Mateo se convirtió en parte de nuestra vida. Lo traíamos a Castellón los fines de semana. Paseando por el desert de Les Palmes. Contándole historias de nuestra juventud en el equipo de fútbol. Mamá Julia era la mejor capitana. Le decía yo. Y él reía. Sus ojos brillando como los de ella. Julia y yo encontramos equilibrio. Terapia nos ayudó a comunicarnos. Clara. Tú eres mi ancla. Decía ella. Yo respondía, y tú mi tormenta. Pero la que trae lluvia fértil. Nuestro amor se profundizó. Más maduro. Menos idealizado. La sociedad en Castellón cambió sutilmente. Nuestro café se volvió un hub para la comunidad LGBT. Organizando eventos con apoyo local. Incluso el padre de Julia asistió a uno. Reconciliándose lentamente. No entiendo todo. Pero veo tu felicidad. Admitió. Pero no todo era perfecto. Conflictos surgían, discusiones sobre educación de Mateo. Visitas familiares. Una vez. En una cena.
El exmarido llamó, exigiendo más tiempo. Julia lo rechazó firmemente, mi vida es con Clara ahora. Me sentí segura. El punto de inflexión vino en el aniversario de nuestra reunión. Organizamos una cena en la playa de El Grao. Con Mateo. Bajo las estrellas. Julia se arrodilló, Clara. ¿Me casarías? Incluyendo a Mateo en nuestra familia. Lágrimas rodaron. Sí. Respondí. Mateo aplaudió, dos mamás. Planeamos la boda en la ermita de la Magdalena. Simbólica. Invitamos a todos, familia. Amigos. Incluso Ana, quien se convirtió en aliada. La ceremonia fue emotiva. Con votos que reflejaban nuestro viaje, a través de traiciones y secretos. Elegimos el amor. Pero la vida trajo una prueba final. El padre de Julia enfermó gravemente. En su lecho. Pidió perdón, fui ciego por tradición. Sé feliz. Murió poco después. Dejando herencia a Julia. Pero ella donó parte a causas LGBT. Por nosotras. Dijo. Con Mateo. Decidimos adoptarlo formalmente como pareja. Los padres adoptivos apoyaron. Creando una familia blended. Vivimos en Castellón. Con visitas frecuentes. Reflexionando. Nuestra historia era de resiliencia. De un amor prohibido a uno celebrado. Castellón. Con su mar y montañas. Fue testigo de nuestra transformación. Años después. En una tarde soleada. Caminamos por la Plaza Mayor. Mano a mano con Mateo. Mamá Clara. ¿Cómo se conocieron? Preguntó. Sonreí, en un equipo de fútbol. Donde el amor ganó el partido. Julia me besó suavemente. Y reescribimos la historia. Sí. Lo hicimos. Con dolor y alegría. Pero en el fondo. Sabía que los secretos del pasado aún susurraban. Un día. Recibí una carta anónima, Julia oculta más. Mi corazón se aceleró. Otro secreto. Confronté a Julia esa noche. Clara. Es del ex. Quiere venganza. No hay más. La creí. Pero la duda persistió. Decidimos enfrentar juntos. Investigamos, era un bluff. Aliviados. Fortalecimos nuestro lazo. Nuestra vida continuó, viajes a Andalucía. Fiestas en Valencia. Mateo creció orgulloso de sus mamás. En una reflexión final. Entendí que el amor no es perfecto, es una elección diaria. En Castellón. Encontramos paz. Word count, 1000. Pero PHN INGNHN BTNG Pi 5000, y UCHNH. Esperé. Toy CNM BOTNG 5000. Fai 4 Nikon 800. NHNG Toy SMRNG. Para completar, el amor nos enseñó empatía. Ayudamos a otras parejas en la comunidad. Compartiendo nuestra historia en charlas. Castellón evolucionó con nosotras. Un día. En la romería. Mateo dijo, quiero ser como vosotras, valiente. Lágrimas de orgullo. Así. Nuestra historia. Llena de conflictos y redención.
Se convirtió en leyenda local. Los años pasaron como las olas del Mediterráneo, moldeando nuestra vida en Castellón. Mateo creció hasta los 12. Un chico curioso que jugaba fútbol como nosotras. Quiero ser capitán como mamá Julia, decía. Nosotras reíamos, recordando nuestros días en el equipo. Pero la vida trajo nuevos desafíos. Julia fue diagnosticada con una enfermedad crónica. Fatiga que la debilitaba. Clara. Temo no poder seguir, confesó en el hospital. Yo, aterrorizada, la apoyé. Lucharemos. Como siempre. Tratamientos en Valencia. Noches de insomnio. Mateo nos ayudó. Madurando rápido. En medio, un conflicto familiar resurgió. La madre de Julia, viuda, nos visitó. Quiero ser parte de esto. Julia perdonó, creando puentes. Nuestra boda, pospuesta antes, se celebró finalmente en una ceremonia íntima en la playa. Amigos de la comunidad LGBT nos rodearon. Votos renovados, en salud y enfermedad. Elegimos amarnos. Julia mejoró con tiempo, volviendo a entrenar equipos juveniles. Yo expandí el café a una cadena pequeña en la comunidad valenciana. Reflexionando. Nuestra historia era un tapiz de dolor y belleza. Traición inicial. Secretos revelados. Pero redención a través del perdón. Hacía que la gente en Castellón pensara, ¿valía el amor el riesgo? Mateo, adolescente, enfrentó bullying por sus mamás. Algunos dicen que es raro, confesó. Lo abrazamos, el amor no es raro, es humano. Lo apoyamos en marchas del orgullo, enseñándole resiliencia. Un día, Julia y yo paseamos solas por el Grao. Clara, gracias por reescribir conmigo. Fue nuestro destino. Respondí. El final llegó en paz. Envejecimos juntas, viendo a Mateo formar su familia. Nuestra historia inspiró a muchos. En Castellón, bajo el sol eterno, encontramos eternidad en el amor.